Impulso. Impulsamos tus sentidos en acción. La radio. La radio de tu elección. Transmitiendo desde Tehuacán, Puebla. 103.9 FM. Impulso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estarles saludando el día de hoy. Hoy, martes, es un placer estarles saludando y bueno, pues buen provecho para todos aquellos que ya están en casita, degustando de sus sagrados alimentos. Se me antoja lo que posiblemente puedan estar comiendo en la mesa, pero bueno, pues estamos aquí sirviéndole al Padre, y hoy me da muchísimo gusto. Fíjese que Hilda, la persona que me acompaña, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hilda? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Carlos, es un placer para mí estar contigo. Y Hilda, yo tengo el gusto de conocerla igual desde hace aproximadamente 12 años, más o menos aproximadamente, cuando nuestro pastor de que en paz descanse, de bendita memoria, estaba todavía, bueno, ahí en su casa, íbamos a sus prédicas. Así y es. Creo que tú ya llevabas más tiempo con él, y la verdad es que Hilda siempre ha sido una persona, desde que yo la conozco, siempre ha sido una persona muy emprendedora. Ha llevado su negocio, bueno, pues lo ha llevado a muchísimo éxito, y por eso el día de hoy el programa quisimos llamarle El emprendimiento a través de la mano de Dios, porque Hilda aproximadamente ¿hace cuántos años emprendiste, Hilda, en el negocio en el que estás? Pues más o menos será como unos 15 años. Como 15 años ya 15 llevas. 15 años ya. Oye, Hilda, y a ver, platícanos. Bueno, no eres de aquí de Tehuacán. No. No eres de aquí de Tehuacán. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Tehuacán? Llegué hace 20 años a Tehuacán. Llegaste hace 20 años y ¿qué fue bueno, llegaste a Tehuacán, y a qué te dedicabas, o cómo surgió el emprender el negocio en el que ahora estás, que más a rato, bueno, ya Hilda les platicará de qué se trata. Sí, muy bien. Bueno, pues yo llegué a Tehuacán hace más o menos 20 años, que Ajá. es la edad de mi hija más grande. Ajá. La cuidé durante 8 meses. Después de 8 meses, pues me puse a trabajar en una empresa que tenía más o menos el giro que ahora tiene la nuestra. Ajá. ¿Qué se dedica la tuya, tu empresa? Nosotros manejamos productos de limpieza y desinfección, tanto para granjas como para el sector privado, como para las instituciones educativas. Okay. Y algunos productos en sí, como medicamentos para animales de granja. Ajá. Eso es lo que hacemos. Perfecto. Y entonces a eso se dedicaba la empresa en la que llegaste aquí a Tehuacán, cuando trabajabas para ella. Así es. Trabajé durante 3 años y después un amigo que era cristiano, era mi jefe. Ajá. Yo por alguna situación me salí de ese trabajo y él me ofreció primeramente trabajar para el laboratorio que él era gerente. Ajá. Y con los meses me dijo, bueno, ¿cómo ves si te quedas de distribuidora de la marca? Ajá. Y pues para mí fue fantástico, ¿no? Ya era dueña de mi tiempo. Claro, sí. Esa es una de las grandes ventajas una de las grandes ventajas, entre comillas, que dices cuando emprendes un negocio. Ya soy dueño de mi tiempo, pero en realidad el tiempo es pues el dueño del tiempo es pues el negocio. ¿No? Pero bueno, solamente así sí. Solamente así lo logras. Fíjate que yo quiero leer un versículo. Es Proverbios 31:29. Dice: muchas mujeres hicieron el bien
mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Yo he visto que todo el tiempo siempre has estado siempre con el temor a Dios, siempre alabando al Padre y de la mano el Padre con el negocio y tu familia. Platícanos un poquito cómo, has combinado esa parte del negocio, tu familia, y bueno, pues también el Padre siempre presente en las dos, ¿no? Sí, claro. Mira, yo cuando emprendí ese negocio, la verdad oraba al Padre. ¿Por qué? Porque yo quería tener tiempo para venir a la casa del Señor. Sí. Pero yo salía muy tarde de trabajar, entonces yo siempre le pedía al Señor que me diera algo donde yo pudiera salirme un rato a escuchar la palabra. Yo estaba conociendo del pastor, sí, y para mí fue muy impactante ver la primera prédica, y ese era mi clamor, ¿no? Y mi esposo pues siempre me apoyó. Él, cuando le platiqué del proyecto, pues él me dio el dinero. Hoy en día pues mi esposo es el gerente de la empresa y los dos lo llevamos. Él siempre me apoya, me da mi lugar, y yo le doy el suyo, y los dos hemos ido cada día haciéndolo crecer, y pero ese siempre fue, ¿no?, el propósito, pedirle al Señor que Él fuera el que guiara, el que nos diera la aprobación, ¿no?, para hacer ese negocio. Y sobre todo, pues que fuera un negocio que me permitiera tanto ver por mi casa, ver por mis hijos, ver por mi esposo, y alabar el nombre del Señor y venir a su casa. Claro. Sí, y bueno, el combinar esos tres pilares, ¿no?, por llamarlo así, familia, negocio y el Padre, que es el pilar más importante, que es el que sostiene los otros dos. ¿Qué experiencia nos puedes llegar a contar? ¿O qué experiencia, alguna anécdota que nos puedas llegar a contar? Porque de alguna manera siempre hay dificultades, siempre hay tropiezos, pero bueno, aquí lo importante es transmitirle a las personas que nos ven en redes sociales y que nos escuchan en la radio, transmitirles que a pesar de todo, todos los obstáculos que podamos llegar a tener, siempre se puede salir adelante, siempre se puede salir adelante, y siempre hay una luz al final del camino en el que dices: gracias, Padre, yo sabía que iba contigo y ya salimos. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota que nos puedas platicar, Hilda? Sí, mira, hace como unos 5 años hicimos un proyecto. Mi esposo estuvo a cargo del proyecto. Fue muy desgastante. Realmente los dos trabajamos y contratábamos personal, pero en sí los dos nos desgastábamos todo el día trabajando. Mi esposo se iba desde la madrugada y regresaba en la madrugada para terminar un proyecto que era de construir muchos corrales para el ganado. Y la verdad quedamos muy desgastados, tanto física como económicamente. Y pues al principio, o sea, el Señor, siempre ponemos todo en manos del Señor, ¿no? Y nos dijo: sí, el proyecto es de ustedes, pero no va a estar fácil, ¿no? Sí, no, además quiero platicarle a todos los que nos escuchan que tú eres ingeniero egresado de Chapingo. Sí, soy ingeniero agrónomo, y mi esposo también. Sí, entonces, bueno, la verdad es que también ustedes, al tener esa profesión, pues van de la mano con todo lo que se convive en la naturaleza, con todo lo que pues como dices, el proyecto de corrales para animales y todo esto, y
Y bueno, el hecho de haberse metido a ese proyecto, ¿cuánto tiempo duró? El decir, gracias, ya la brincamos. Sí. Y porque me imagino que la brincaron. Sí, la brincamos. La verdad era casi de estar de rodillas los días viernes, porque la nómina era enorme. Era muy grande. Era muy grande. Y pues nosotros ganábamos sobre avances, ¿no? Ajá. Entonces era de suplicar la misericordia de Dios los viernes para poder pagar el sábado. Ajá. Y a veces te quedas sin un peso, ¿no? Sí. Y yo veía a mi esposo angustiado y le decía, no, mira, vamos a doblar rodillas. Ajá. Y el dinero llegaba. Sí, pero te digo, fue muy desgastante. Eso nos dejó pues realmente con un déficit en la empresa. Ajá. Pasamos por un desierto, sí, que pues yo se lo platicaba al pastor y me acuerdo que él orando en una ocasión me decía, el Señor, es que no sabes lo que yo voy a hacer con tu familia, ajá, con tu casa y con tu negocio, o sea, espera el tiempo del Señor, ¿no? Sí. Pero uno ya sin un peso en la bolsa. Sí, de repente a veces nosotros como seres humanos en la carne, sí, nos desesperamos, ¿no? Sí. Nos desesperamos y es donde vienen las complicaciones. Sí, y realmente orando y clamando al Señor todo ese tiempo, te digo, mi esposo se enfermó, lo operaron. Ajá. Y pues vimos la mano del Señor. Yo creo que era de tanta presión que tenía por ese proyecto. Pero al cabo de un tiempo, te digo, yo le pedí a nuestro pastor de bendita memoria, pasa, es que no aguanto, ¿no? Pero fíjate que en el altar él me dijo un día, va a llegar el tiempo en que hasta tu casa te voy a llevar a los clientes. Y vas a ver mi mano y será el tiempo. Y realmente sí, o sea, me recuerdo como el pastor clamando por nosotros. Igual decía que venía un tiempo muy difícil, muy complicado para muchos, pero que la mano del Señor iba a estar con nosotros. Y pues cuando empezó la pandemia, ajá, vino toda esa palabra a hacerse realidad. Porque sí, como te digo, nosotros manejamos desinfectantes. Sí. Y yo decía, pero ¿qué día van a ir a mi casa a comprarme desinfectantes, no? Pero confío en ti, Señor, porque sí, tú sabes lo que ha de venir. Ajá. Cuando llegó la pandemia, mi hija me dijo, ¿te acuerdas de esa palabra que te dijo el pastor? Ajá. Y el pastor estaba con nosotros aún, y lo vi en realidad. Vi como sí, la gente llegó a la casa a comprarnos, a buscarnos. Había momentos que no teníamos descanso ni para comer. Y me imagino que hasta desabasto, porque llegó el momento en que... Sí, claro, hasta desabasto. Y vimos la mano del Señor, que sí es cierto, hubo muchas situaciones y todas las sigue habiendo, pero el Señor nos ha cubierto todo ese tiempo, como Él lo dijo, y provió de una manera supranatural. Vimos el fin de ese desierto, la verdad. Sí, y qué bueno que me da, fíjate que uno nunca sabe dónde está parado, ¿no? A veces, y bueno, me regreso un poquito. Fíjate que digo, lamentablemente hay muchísimas parejas. Hay muchísimas parejas que a veces pasan por un pequeño desierto, ¿sí? Y lamentablemente se ve desquebrajada su relación y se ve desquebrajado todo el amor que supuestamente había en ellos, ¿no? Claro. Se viene todo abajo, sobre todo en esa época de vacas flacas y cuando estamos en ese tipo de problemas. ¿Cómo llevabas la vida? Digo, en oración todo el tiempo y me imagino que ahí los acuerdos entre tu esposo y tú para poder sobrellevar, y a veces, porque pues a veces sabemos que cuando estamos de la mano del Padre muy pocas veces entramos en desesperación, ¿no? Sí. Muy pocas veces. Llegó el momento en el que hubo desesperación, así de que, ¿sabes qué? Ya no puedo más.
o la vida y trataron de sobrellevar todo, pues ahora sí que con el amor de Dios? ¿No hubo por ahí la pelea que dices, híjole, ¿qué nos está pasando? Fíjate que yo siento que ese proceso, el Señor nos permitió amarnos más, a mi esposo, Perfecto. a mí, a nuestros hijos. El Señor ya nos había dado mucho, Sí. o sea, había dado demasiado a nuestra casa, no nos podemos quejar. Cuando yo llegué aquí a la iglesia no tenía Sí. casa. Ajá. Vivíamos en una casa rentada. Ajá. Y cuando llegamos aquí a la iglesia y orábamos y todo, Ajá. el Señor nos provió de una manera supranatural. Ajá. Nos permitió que hiciéramos nuestra casa, nos permitió varios coches. Ajá. Mi esposo incluso me regalaba coches, por decir, para mi cumpleaños. Ajá. Y Fíjate qué padre. pero te digo, después, a veces uno no valora las personas que tenemos al lado cuando lo tienes también todo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el Señor permitió también ese desierto para que supiéramos que lo más importante que teníamos era mi esposo, mis hijos, y él viceversa, ¿no? Su esposa y sus hijos. Claro. Y nos permitió entrar en una coinonía, Ujú. de que ahí en lo poco, Ajá. comíamos, Sí. que él era el que proveía, porque te juro que había días que llegaba mi suegra y llevaba comida y llevaba despensa, y mis cuñadas de la misma manera. O sea, yo decía, pues esto es la mano de Dios, ¿no? Claro. O sea, proviendo. Pero él estuvo, como te digo, adiestrándonos en ese tiempo para que tanto mis hijos nos valoraran como nosotros los valoramos a ellos, y como matrimonio supiéramos que nos teníamos el uno al otro. Perfecto. Siempre aprendiendo, ¿no? Sí, aprendiendo siempre mucho. aprendiendo y valorando todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Que le comento a usted en casa que cuando no estamos en la mano del Padre, lo primero que pasa es una separación. Sí. Lo primero que pasa cuando empieza el golpeteo, viene la separación. Y aquí lo padre de esta historia, que era lo que quería que me platicara Hilda, es que al contrario, los unió más, los hizo más fuertes, y todavía les abundancia para poder, y bueno, pues vivir una vida en armonía y en familia, como el Padre lo menciona en su palabra, ¿no? Sí, amén. Yo ahí de verdad vi, en realidad, como dice el Salmo 127:1, si el Señor no edifica tu casa, de en vano tú te levantas temprano y te acuestas tarde, porque Claro. no lo vas a tener. Pero si Él edifica tu casa, pues vas a salir de ese desierto, no importa por lo que estés pasando. Confiado de la mano del Señor, clamando y pidiendo su misericordia, Él va a proveer en tu casa. Así es, y de verdad que esta es una invitación para todos aquellos que todavía no conocen la palabra y que todavía no conocen la gracia del Padre sobre sus vidas. Búsquenlo, que de verdad se los podemos comentar. De repente hay situaciones en las que dices, chin, ya me quedé sin un peso y ahora qué voy a hacer, y tengo que pagar, y no sabes de dónde llega, pero llega y se cubre todo. Sí, ¿verdad? amén. Amén. La verdad, de verdad que sí, de verdad que sí pasa. Y bueno, pues es una invitación para que usted se una a una iglesia, a la iglesia de su preferencia. Existe la iglesia de las naciones de Trigo y Miel, aquí donde estamos en Tehuacán, pero hay muchísimas iglesias que le pueden ayudar. Y de verdad que el Padre, si usted busca, créanme que lo que va a encontrar. Ahí tengo la experiencia, por ejemplo, hay quien de repente dice, es que yo ya llevo 2 años y 3 años y sigo en el desierto y no salgo y bla, 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 bla.
créanme que esto no es de la noche a la mañana. Sí. Platícanos, Hilda. Pues el pastor siempre nos dijo, gracias a él, que de verdad nos dio mucho, con su sabiduría nos daba muchos consejos. Él también peleó mucho por mi matrimonio, aconsejando a mi esposo, aconsejándome a mí. Siempre nos decía, es un proceso, y hasta que no aprendas a vivir de ese proceso no vas a salir. Sí. ¿Por qué te digo? Porque yo creo que si un proceso dura tiempo es porque todavía no hemos aprendido lo suficiente de ese proceso. Así es. Yo hablando con mi hija decía, es que yo me molestaba, decía, pero ¿por qué no tenemos, no? Acostumbrada a tener y después no tenemos. Sí. Y yo me di cuenta, me decía ella, que hasta que yo entré al proceso y aprendí de ese proceso, que era estar juntos y vivir bien como familia y ser un altar de adoración en tu casa también. Claro. Fue cuando todo cambió, todo cambió. Muchas veces el pastor nos decía, es que es necesario que todos estén de acuerdo. Con uno que no ore, con uno que no ayune, con uno que no le dé gracias al Señor, no va a funcionar. Claro. Todos tenemos que estar. Y algo que a mí el Señor me pedía, cuando el pastor oraba por nosotros, era, haz de tu casa un altar de adoración. Uh-huh. Es importante que sirvas, porque pues entonces servía en el altar. Sí. Me decía, pero es importante que tu casa me adore. Claro. Y eso es la verdad. Hasta que mi esposo, mis hijos y yo hicimos lo que él nos pedía, todo cambió. Uh-huh. Totalmente. Qué padre, qué bueno que después de ese proceso todos lograron el objetivo, porque de eso se trata una familia, ¿no? Amén. De eso se trata la familia, de ir todos hacia un mismo objetivo, y bueno, pues siempre con la convicción y y guiados por la sabiduría del Padre, en la que sabes que vas a salir adelante en ese proceso y vas a cumplir tus objetivos gracias a él, ¿no? Gracias a él. Y y bueno, pues Hilda, platícanos algún otro detalle que te haya sucedido durante la pandemia. Vaya, bueno, de hecho, yo creo que Hilda no se los va a platicar, pero bueno, pues Hilda también fue un pilar muy importante en la iglesia durante la pandemia, en cuanto a pues el poder, en cuanto a donaciones y todo esto, el dar sin querer recibir nada a cambio. Y eso pues habla mucho de tu persona y habla mucho de todo, de que llevas a cabo realmente todo lo aprendido, ¿no? Y dar sin querer o recibir nada a cambio, pues no cualquiera lo hace, ¿no? Pues sí, Carlos, y yo creo que algo que hemos aprendido, pues la mayoría de los que hemos estado bajo el manto de nuestro pastor de bendita memoria, es dar sin recibir nada. Sí, él era una de las personas que daba su tiempo, daba de su bolsa. Uh-huh. Entonces siempre nos enseñó a dar. Y pues yo sé que yo estaba así, el pastor necesitaba algo, y si la pastora necesita algo, pues ellos saben, yo soy su hija adoptiva. Sí, así entonces, lo mencionaba el pastor. Así lo decía el pastor, y alguien que nos enseñó mucho a dar. Yo lo veía, yo me tocaba atender al pastor y veía que su tiempo, me tocaba darle el desayuno en ocasiones y ni siquiera desayunaba, uh-huh, por estar atendiendo a la gente que tenía mucha necesidad. Uh-huh. Y me tocó ver muchas veces como de lo que él tenía, llegaba gente y le pedía y lo daba. Sí, entonces es algo que él nos enseñó a dar sin esperar, porque no se lo das a la gente, se lo das al Señor. Sí, así es. Y pues también nos decía, si el Señor te debe, imagínate. O sea, realmente yo creo que a todos nos enseñó a ser así. Sí, es una de las cosas, uno de los puntos bien importantes, porque al dar
al dar empieza a fluir la energía del Padre y empieza a llenar. Al dar empiezas a llenar esos vacíos y siempre hay un círculo de la energía de Dios en tu vida, ¿no? Sí, creo yo. Y se siente, o sea, se siente bien cuando tú puedes darle a alguien, a tus hermanos o a tu mamá o a alguien que o como el pastor que le daba a tanta gente durante la pandemia. Sí, pues así es muy padre, me imagino yo, y lo he vivido, dar y tener para dar. Claro, dar. Eso es lo más importante, porque hay veces, creo que en las escrituras, bien lo comenta, ¿no? Que da de lo que ya te dio el Padre, ¿no? Puedes dar de lo recibido del Padre, y así debe de ser. No quedarte con lo que el Padre te da, sino vaya, que se vea reflejado, que puedas compartir esa bendición que ya te dio, ¿no? Amén, porque pues como siempre igual lo hemos aprendido, es que nada es nuestro, todo es del Señor. Así es. Te ha tenido confianza de darte a administrar las cosas que son de Él. Sí, así es. Te ha dado la confianza de administrar las cosas que son de Él, y si eso y no se le puede defraudar. Amén. No, es un gran compromiso. Es un gran compromiso, es un compromiso muy grande, y bueno, pues hay que llevarlo a cabo. Y bueno, para concluir, de verdad, señor, señora, usted que se encuentra en casa, jóvenes que de repente pensamos que hacemos las cosas por nuestra propia fuerza. Créame que si haces las cosas por tus propias fuerzas, o piensas que lo haces por tus propias fuerzas, el desgaste va a ser enorme y muchísimo más grande. Si haces las cosas a través del Padre y obedeciendo al Padre, el desgaste va a ser mínimo y vas a salir adelante. Y cuando te des cuenta, pues todo va a ser suplido. Todo va a ser suplido, y todo va a estar en orden en tu casa. Es uno de los grandes beneficios y del gran amor que el Padre nos da cuando estamos cuando se está bajo su gracia, ¿no? Cuando se está bajo su gracia. Y bueno, pues yo quería que Hilda viniera al programa y les compartiera lo grande y les compartiera el amor que el Padre le tiene a Hilda. El amor que el Padre le tiene a Hilda, y cómo ella de una manera tan humilde, ¿no? Esa humildad en la que pues no tiene miramientos de dar, y vaya, que fluya y que se hagan las cosas, ¿no? Amén. Amén. Hilda, ¿algo que nos quieras comentar para terminar? Pues solamente decirles que pues no importa por lo que estén pasando, que siempre lo pongan en manos de Dios, que Él suple, que yo tengo una oración que siempre hago, que le pido al Señor compartir? Que nunca dependa de las dádivas de la gente, sino solamente ni de los préstamos, sino solamente de su amplia, repleta y abierta mano para con nosotros, y que afirme la obra de nuestras manos, que sea Él. Uh-huh. Y así Amén. Ustedes van a poder lograr lo que sea, siempre pidiéndole a Él. Amén. Amén y amén. Amén. De verdad, Hilda, me dio muchísimo gusto que nos acompañaras. Me da muchísimo gusto que nos estés acompañando en este programa. Redes sociales, ¿dónde te pueden contactar para tu negocio?
¿Dónde pueden ubicarte, Hilda? Bueno, pueden buscar el negocio como Esproagro SADCB. Esproagro SADCB. Así lo buscan, en página Google, web. Ajá. En Facebook. Ajá. Y pues el correo que es esproagro@hotmail.com. Ok, ahí pueden contactarte y de verdad que yo le puedo recomendar los productos que tiene Hilda, que distribuye Hilda. Híjole, son maravillosos. Yo los he ocupado durante muchísimos años y bueno, los ocupé durante muchísimos años y de verdad que muy, muy recomendables y bueno, pues que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga abriendo muchísimas puertas y que Dios te siga respaldando de la manera que lo ha hecho durante tu vida, Hilda, a ti, a tu esposo, a tus hijos y por favor, y bueno, pues que a usted que está en casa, si se vio o si se ve reflejado en este testimonio que nos está dando Hilda, llámenos, y si quiere vivir la vida de Hilda, acérquese a la Iglesia de las Naciones Tribu y Miel Tehuacán, que seguramente va a haber quien le pueda dar consejería y le enseñe a hacer la oración hacia el Padre para que las puertas se sigan abriendo en su vida o se abran en su vida y todo caiga, toda esa bendición que el Padre tiene para usted, se abran los cielos y caigan sobre usted. Amén, que así sea. Que así sea. Muchísimas gracias, Hilda. Muchísimas gracias. Y bueno, pues usted sabe que, bueno, un servidor, Carlos Reyes, transmite desde Radio Social Comunitaria Enlace Tehuacán 103.9. Estamos integrados a la Asociación Nacional de Redes Sociales Indígenas AC. Estamos ubicados en Avenida Baja California 3223, Colonia México Sur, Tehuacán, Puebla, en el auditorio Wenmeyer, sede de la Iglesia de las Naciones. Y bueno, pues a mí, a un servidor, bueno, en redes sociales, aquí en el radio, está como Radio Enlace Tehuacán 103.9, está en Facebook, y las redes sociales de un servidor en Facebook y en YouTube me encuentra como Impulso con Carlos RG. Y bueno, muchísimas gracias, Hilda. Y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos ven por redes sociales. Y recuerde que solamente le voy a pedir un favor: que nada ni nadie se atreva a quitarle esa sonrisa del rostro. Que tenga muy buena tarde y nos vemos el día jueves. Hasta luego. Esto fue Impulso. Impulsamos tus sentidos en acción. 103.9 FM. La radio de tu elección. Transmitiendo desde Tehuacán, Puebla. Impulso. Hasta la próxima.